tardes. Otro viernes más compartiendo juntos esta tarde, compartiendo la enseñanza de la palabra de Dios, como lo venimos haciendo estos viernes anteriores. Y hoy vamos llegando al final de estos 4 encuentros, donde ya vimos 3 parábolas del Señor Jesús, y hoy puntualmente la gente del Ministerio de Enseñanza nos va a estar compartiendo lo que es el incidente donde Juan y Santiago le piden al Señor Jesús, son los más importantes, algo bastante que nos llama la atención, pero es lo que nuestro hermano Esteban Amigó, como los viernes anteriores, nos va a estar compartiendo. Así que permítanme orar por ellos. Gracias por estar ahí, gracias por sumarse a las transmisiones, gracias por ver después. Mucha gente nos dice que ve después en algún momento estas enseñanzas o lo que compartimos, así que gracias a todos los que están de ese lado. Así que vamos a orar, ¿va? Acompáñenme a orar para que el Señor nos hable a través de su palabra, que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que lo podamos después poner en práctica. ¿Me acompañan? Nuestro Dios y Padre, te damos muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que tenemos de encontrarnos de esta manera, de ser receptivos a tu palabra. Gracias, como siempre te digo, por tu palabra que nos enseña, nos ayuda. Y en esta tarde nuevamente te ponemos en tus manos la vida de nuestro hermano Esteban Amigoy. Te damos gracias por él, por lo que va a compartirnos de las enseñanzas tuyas. Señor, que realmente nos haga bien a nuestra vida, que eleve también nuestra vida cristiana y que nos lleve a un lugar de más amor hacia los demás y también de conocerte cada día más a vos. Gracias por este tiempo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hola, ¿cómo les va? Qué lindo volver a encontrarnos un nuevo viernes a las 18 horas para en este espacio del Ministerio de Enseñanza poder indagar en otro texto, en otro episodio de los Evangelios. Y yo quisiera que ya nos metamos de lleno en el de este día, haciéndonos una pregunta, y es, ¿qué es el éxito? ¿A qué denominamos nosotros éxito? ¿Cómo definimos nosotros el éxito? Cuando George McDowell nos vino a visitar a la iglesia, nos dio una estadística que me parece muy interesante y que dice que a los seres humanos nos cuesta y mucho definir el 95% de las palabras que utilizamos. Esto es, utilizamos palabras cuyos significados conocemos, pero a la hora de tener que definirlas nos cuesta y mucho hacerlo. Yo viví esta experiencia hace ya muchos años atrás, un domingo a la tarde yendo a la iglesia. Mi hijo vio una publicidad en la vía pública que contenía la palabra distancia y me preguntó: papá, ¿qué es distancia? Una palabra que utilizamos frecuentemente. Y ahí me di cuenta cuánto me costaba definir una palabra que utilizo permanentemente. Y se me ocurrió decirle: es el espacio que existe entre dos puntos. Sospecho nunca me entendió. ¿Qué es el éxito? Bueno, si yo voy al diccionario, un ejercicio obviamente simple y elemental, me dice que el éxito es un resultado muy bueno. Es una buena acogida o aceptación. Es lo que ha tenido muy buena aceptación. Eso es éxito según el diccionario. Claro que si yo junto a 10 personas exitosas en 10 disciplinas distintas, es probable que me encuentre con 10 conceptos distintos de lo que es el éxito. Permíteme ejemplificarlo. Si yo le pregunto a un futbolista qué es el éxito, probablemente me responda meter muchos goles y ser vendido a un club europeo. Si le pregunto a un pastor qué es ser exitoso, seguramente me va a hablar del crecimiento de la iglesia y del cumplimiento de su misión.
Si yo le pregunto a un empresario qué es el éxito, me dirá generar buenos negocios que a su vez generen grandes ganancias. Si le pregunto a un misionero qué es ser exitoso, seguramente me contestará estar en el campo de misión y ganar almas para el Señor. Dicho de otra manera, hay tantos conceptos de éxito como personas hay en la tierra. Pero ahora me haría una segunda pregunta, que es la que vamos a intentar responder con el episodio de esta tarde, y es: ¿qué es el éxito para Dios? ¿Con qué parámetros mide Dios el éxito? ¿A quién considera Dios exitoso desde la perspectiva del reino? A principios de los años 90 leí un libro cuyo prólogo me quedó en la memoria. Se llamaba El éxito según Dios, escrito por Barbara y Ken Hughes. Y el autor o los autores decían en el prólogo lo siguiente: muchos cristianos se sienten fracasados porque tienen un concepto erróneo de lo que significa el éxito. Muchos cristianos se sienten fracasados porque tienen un concepto erróneo de lo que significa el éxito. Creen que el éxito es esto y aquello. Y como no llego a esto o aquello, se sienten definitivamente fracasados. Y yo quisiera que en esta tarde nos metamos en un relato muy particular, donde dos de los discípulos más íntimos del Señor Jesús se acercan a Él y con mucha familiaridad le piden un lugar de privilegio, le piden un lugar especial, le piden, dicho de otra manera, ser exitosos a su lado. La propuesta de ellos era disparatada, pero la respuesta del Señor Jesús fue una respuesta, como siempre, ejemplar. Y quiero que la observemos en Marcos capítulo 10, versos 35 al 45. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 35 al 45. Entonces Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mantén allí tu Biblia abierta para que podamos descubrir juntos algunos detalles muy interesantes. El texto que acabamos de leer aparece, y este es un ejercicio que me gusta hacer, en dos evangelios. Aparece en el Evangelio de Mateo y aparece en el Evangelio de Marcos, que es el que acabamos nosotros
de observar. Es interesante que ambos relatos son casi idénticos, al menos por un detalle. En Mateo es la madre de Jacobo y Juan, es decir, es la madre de los hijos de Zebedeo, quien le pide este lugar de privilegio al Señor Jesús. Mientras que en Marcos, ellos mismos piden este lugar de privilegio. Dicho de otra manera, Mateo, dice un gran conocedor del texto bíblico, no fue capaz de mostrar a los discípulos tal cual eran. Escondió esta característica un tanto negativa de los discípulos detrás de la figura de la madre, mientras que Marco los pintó tal cual eran. Se cuenta que un pintor de la corte hizo el retrato de Oliver Cromwell. Cromwell tenía unas verrugas en la cara que le afeaban bastante. Con la intención de agradarle, el pintor omitió las verrugas en la cara, en el cuadro. Pero cuando Cromwell lo vio, dijo: llévatelo y pintame con verrugas y todo. Permitime hacer un paralelismo con la historia de esta tarde. El propósito de Marcos, a diferencia de Mateo, era presentarnos a Santiago y a Juan con verrugas y todo. Y lo hace, no bien comienza el texto, porque ellos le dicen al Señor Jesús: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. La primera cosa que tenemos que entender es quiénes eran Santiago y Juan. ¿De dónde habían salido estos dos personajes que hacían semejante pedido al Señor Jesús? Tenemos que entender que eran, tal como el texto lo dice, hijos de Zebedeo. Zebedeo era un hombre que tenía una importante posición económica, o como me gusta decir a mí, una persona que contaba con recursos para defenderse en la vida. Dice Marcos: luego los llamó Jesús a ellos y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Zebedeo tenía barcas, tenía jornaleros, era un hombre de recursos. La familia de Santiago y Juan era una familia de recursos. Pero la segunda cosa que tenemos que entender es que Santiago y Juan pertenecían al grupo más íntimo de Jesús. Y no me estoy refiriendo exclusivamente a los 12. Eran todavía más íntimos que el conjunto de los 12. Permíteme decirte esto. A Jesús lo seguían las multitudes. Dentro de esas multitudes había un grupo de seguidores un poco más íntimo, que eran los 70. Esos que Jesús en algún momento mandó a predicar de 2 en 2. Pero dentro de ese grupo estaban los 12. Los 12, claro, a los que conocemos por nombre. Y acá viene el detalle. Dentro de esos 12 había 3 que eran todavía más íntimos. Ellos eran Pedro, Santiago y Juan. Fíjate vos qué íntimos llegaron a ser Pedro, Santiago y Juan, que 3 episodios en la vida de Jesús, 2 de ellos sumamente claves, Jesús los vive exclusivamente con estos 3 y no con los 12 en general. Jairo, un principal de la sinagoga, manda llamar a Jesús porque su hija estaba agonizando. Mientras tanto, Jesús sana a la mujer que padecía de flujo de sangre. Vienen y ya le avisan a Jairo que su hija había muerto. Y Jesús va y toma para hacer el milagro de resucitarla exclusivamente, dice el texto, exclusivamente a Pedro, a Santiago y a Juan. Y con ellos 3
resucita a la hija de Jairo. Pero Jesús vive dos momentos íntimos con ellos también. Fue el momento en el que se transfiguró delante de ellos. Lo hace delante de Pedro, lo hace delante de Santiago y lo hace delante de Juan. Y finalmente, en tercer lugar, Jesús, antes de ir a la cruz, ora con ellos en Getsemaní. Ellos no eran uno más del montón dentro de los 12. Ellos eran, junto con Pedro, del grupo más íntimos. Quizás por eso, permitidme inferirlo, le dijeron: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Merecemos esto, no somos uno más del montón. Y yo pienso, permíteme imaginarlo, que a pesar de la exasperación que Jesús debe haber sentido por su pedido, les pregunta: ¿qué querés que os haga? Y ellos le dijeron: concedenos un lugar de privilegio, concedenos una posición de privilegio, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Dicho de otra manera y de un punto de vista más humano, deseamos destacarnos a tu lado, por supuesto, pero queremos éxito, queremos tener éxito, queremos ser exitosos, queremos que nuestro paso al lado de tu persona no pase desapercibido al resto de la humanidad. Y el Señor Jesús les contesta: no saben lo que piden. ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Les dice: ustedes no tienen idea de lo que me están pidiendo. ¿Podrían ustedes padecer, sufrir por mi causa e incluso, si es necesario, morir por mi nombre? ¿Estarían dispuestos a pagar el precio e ir conmigo a la cruz? Y ellos contestaron: podemos. Y esta situación de Santiago y de Juan me resulta muy similar a la del tercer integrante de este trío tan íntimo que Jesús tenía, que era Pedro. Pedro le dijo en algún momento al Señor Jesús: Señor, si es necesario, voy a ir con vos a la cruz. Déjame decirte que no solamente no lo vi a Pedro cerca de la cruz en la que Jesús fue crucificado, sino que minutos antes, instantes antes, negó conocerlo siendo íntimo. Y además lo hizo 3 veces, como para que no quepa la menor duda. Todos, absolutamente todos, prometieron estar a su lado. Sin embargo, el Señor se quedó absolutamente solo en la cruz. Jesús les dijo: ustedes podrían padecer por mi causa, es cierto, pero el sentarse a mi derecha o izquierda no depende de mí. Y allí entran en acción los 10 restantes, que evidentemente estaban escuchando el diálogo. Dice el texto que los 10 restantes se enojaron con ellos. Pero déjame decirte esto: no se enojaron por el disparate que estos dos le pidieron a Jesús. Se enojaron porque estos dos le ganaron de mano. Probablemente los 10 restantes le hubieran hecho el mismo pedido al Señor Jesús, demostrando ser tan inmaduro como ellos dos. Un capítulo anterior, el capítulo 9 de Marcos, nos relata lo inmaduros que este grupo de discípulos eran, porque iban por el camino, Jesús iba delante de ellos y los escuchan cuchichear. Y Jesús se acerca
y le dice de qué cuestiones venían hablando. Y dice que ellos se callaron. Pero Jesús sabía claramente que ellos se venían preguntando quién de ellos era el mayor. Posteriormente Jesús hace algo, yo diría, contracultural. Jesús les lava los pies a sus discípulos. Lejos de lo que ellos venían discutiendo. Él les lava los pies y ejemplifica con su propia persona quién era el mayor. Porque el mayor era definitivamente aquel que sirve a los demás. Y es en este momento entonces que el Señor Jesús necesita aclararle algo que ellos evidentemente no recordaban, aunque eran íntimos de él. Y es que la cultura del reino es absolutamente contraria a la cultura del mundo. A mí me gusta una definición de cultura que dice que la cultura es lo que el ser humano es y hace. Lo repito, la cultura es todo aquello que el ser humano es y hace, con lo cual podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que lo que el cristiano es y hace va contra lo que el no cristiano es y hace. Dicho de otra manera, la cultura del cristiano va contra la cultura del no cristiano. Y a esto llamamos la contracultura cristiana. Jesús lo enseñó bien de movida, ¿no? Como dije hace un instante, evidentemente ellos no lo recordaban, y lo hizo en el Sermón del Monte. Allí en Mateo 5, 6 y 7. Dijo, entre otras cosas, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este concepto de contracultura lo plasma de una manera extraordinaria Marcos Vidal en su tema Contracorriente. Él dice en el coro, sé muy bien que nado contracorriente en la noche oscura. Nadar ya de por sí implica esfuerzo. Hacerlo contracorriente implica mucho más esfuerzo. Y hacerlo en la noche oscura implica pagar un precio muy alto que definitivamente vale la pena. La pregunta que uno se hace observando el comportamiento de Santiago y Juan es si ellos eran tan inmaduros como para no percibir las verdades del reino en cuanto al servicio. ¿Ustedes creen que ellos eran muy inmaduros por la actitud que tuvieron? Bueno, déjenme decirles que en otro episodio demostraron ser por lo menos tan inmaduros como lo fueron en este. Porque el Evangelio de Lucas nos cuenta que en cierto momento Jesús iba de camino hacia Jerusalén y envía a algunos para que entren en una aldea de los samaritanos. Todos sabemos que judíos y samaritanos, lo hemos dicho en las semanas anteriores, no se trataban entre sí. Basta con que recordemos la parábola del buen samaritano y, por ejemplo, el encuentro que Jesús tuvo con la mujer samaritana allí en Juan capítulo 4. Por supuesto que cuando estos enviados de Jesús entran a aquella aldea son rechazados. Y cuando vuelven y le dicen a Jesús, no nos han dejado entrar a esta aldea, a Santiago y a Juan se les ocurre una idea muy particular y se la transmiten a Jesús. Le dicen, Señor, ¿no te parece que podamos clamar para que caiga fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿No podríamos hacer esto? Y el Señor Jesús automáticamente los reprende.
eran definitivamente inmaduros. Daban la sensación que aunque eran íntimos del Señor, no entendían el timing, no entendían la dinámica del reino. Sin embargo, hay algo que tenemos que entender muy claramente. Nunca, jamás evaluemos la vida de un cristiano tomando en cuenta algún hecho aislado, porque todos en algún momento tuvimos actitudes similares. Cuando observemos la vida de alguien, hagámoslo de manera integral. Permíteme darte un ejemplo agregando al tercer personaje de este trío íntimo, a Pedro. En cierto momento el Señor dice una y otra vez: yo vine para morir en la cruz por los pecados de la humanidad. Y Pedro se levanta y le dice: Señor, no permitiré que tal cosa te acontezca. Y él le dijo: apártate de mí, Satanás, porque estás impidiendo que yo cumpla con el propósito para el cual vine a esta tierra. Pedro también es aquel que, como dije hace un ratito, lo niega. Era íntimo y afirmó no conocerlo, y lo hizo 3 veces. Y una vez que el Señor Jesús resucita, en el Evangelio de Juan, le pregunta a Pedro 3 veces si lo amaba. Qué llamativo. Le preguntó 3 veces si realmente lo amaba. Sin embargo, este Pedro que era dinamita, este Pedro que contestaba todas las preguntas de Jesús, a veces atropelladamente y desacertadamente, este Pedro tan torpe en algunas cuestiones, es el mismo que en el comienzo de la iglesia primitiva, allí en Hechos de los Apóstoles, protagoniza todo este primer tramo de esta iglesia que comienza, hasta que aparece allí el apóstol Pablo. Y en ese primer tramo, dice el libro de Hechos de los Apóstoles, dice que su sombra sanaba. Dicho de otra manera, el poder de Dios se manifestaba poderosamente a través de su persona. Ese Pedro tan inmaduro estando con Jesús, evidentemente había madurado lo suficiente para producir un impacto a través del Evangelio. Santiago y Juan le piden al Señor Jesús un lugar de privilegio. Santiago y Juan quieren destruir a los samaritanos por no dejarlos entrar en Samaria. Sin embargo, para entender sus vidas de manera integral, debemos reconocer 2 aspectos. El primero, tenemos que entender el principio de su caminar con Jesús. El Evangelio de Mateo nos dice: pasando de allí Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo, o sea Santiago, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. En el comienzo Jesús los ve, como dijimos nosotros en nuestro comienzo, los ve trabajar junto a ese padre que tenía tantos recursos. Jesús los ve y los llama. Y ellos al instante, qué increíble, no tuvieron ningún reparo en dejar los recursos de su familia para seguir al Señor. Me imagino que con una serie de dudas, pero una fe tan fortalecida que le dijeron que sí al Señor Jesús. Pero la segunda cosa que tenemos que entender es el final de sus vidas. Déjame decirte que Jacobo, o Santiago, fue el primer discípulo en morir. No bien comienza la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, porque dice este libro: en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia
para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Lo llamativo es que Juan fue el último de los discípulos en morir. Muere exiliado en la isla de Patmos y lo relata en el libro de Apocalipsis, cuando dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Él mismo lo dice: el haber testificado del Señor, el haber hablado la palabra, me lleva a morir exiliado y solo en un lugar al que no pertenezco. ¿Sabes una cosa? Ellos tenían razón cuando le dijeron al Señor: podemos. Porque bebieron del mismo vaso y fueron bautizados con el mismo bautismo con que fue bautizado el Señor Jesús. Ellos vivieron y murieron por causa de su fe, por causa de predicar el Evangelio y por causa de su testimonio. Por eso, si observamos sucesos aislados en la vida de Santiago y de Juan, como el que observamos hoy, los vamos a notar inmaduros, faltos de entendimiento, impulsivos y buscadores del éxito desde la perspectiva de este mundo. Sin embargo, si observamos sus vidas de manera integral, nos vamos a dar cuenta que fueron buscadores del éxito desde la perspectiva del reino, porque entendieron que para ser exitosos debían servir a otros de la misma manera que Jesús, siendo Dios, les sirvió a ellos. Lo dice el Señor Jesús en el final del relato: porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a Él mismo, no vino para ser servido, sino para servir. Porque el Hijo del Hombre, es decir, porque el Señor Jesús, no vino para ser servido, sino para servir. Y esta última afirmación del Señor Jesús en el final del relato me lleva inevitablemente a hacerme algunas preguntas que yo quiero compartir con vos en esta tarde. Y es: ¿por qué, si Jesús no vino para ser servido, muchos cristianos pretenden ser servidos? ¿Por qué, si Jesús vino para servir, muchos cristianos no sirven? Y en medio de esta reflexión sería bueno que nos preguntásemos: ¿cómo está mi servicio al Señor? ¿Cómo está mi servicio al Señor? ¿Estoy utilizando mis recursos y dones espirituales para servir al Señor? Acá no hay excusa, Todos tenemos recursos, dones, talentos. ¿Los estamos poniendo al servicio del Señor? ¿Soy de los que explican qué se debería hacer para optimizar la obra de Dios? ¿O soy de los que se ponen a trabajar para optimizar la obra de Dios? Venía a mi mente un suceso que vivimos como iglesia hace aproximadamente unos 8 años atrás, si la memoria no me falla. Ayudamos a un comedor en la localidad de Merlo, que habían tenido problemas edilicios, y lo fuimos a ayudar. Y allí nos encontramos con la hermana que llevaba adelante este proyecto, con un entusiasmo increíble, con una dedicación única, una entrega absoluta. Y le confesó a uno de los líderes que estaba enferma de cáncer y que no le quedaba demasiado tiempo. Sin embargo, le dijo a esta persona: todo el tiempo que me quede,
toda la energía que me quede, la voy a poner en servir al Señor hasta mi último aliento, hasta el último minuto de mi vida en este proyecto. Hermanos, yo no la conocía esta hermana, pero ella es exitosa. Es exitosa desde la perspectiva del reino. ¿Sabes por qué? Porque entendió que éxito es igual a servicio. Uno de los riesgos más grandes en los que podemos caer no tiene que ver necesariamente con pecados groseros. Tienen que ver con creernos aquellos mensajes que nuestra cultura, que nuestro entorno nos quiere transmitir. Nuestro entorno nos transmite un mensaje contrario, absolutamente contrario a la palabra. Por eso cuando veas ese entorno, cuando leas ese entorno, nunca te olvides que desde la perspectiva del reino, exitoso es aquel que se pone a servir. Que el Señor te bendiga. Chao. Final de estos encuentros. Le damos gracias a la gente del Ministerio de Enseñanza de la Iglesia de la Puerta Abierta por compartir estas enseñanzas, y especialmente a Esteban Amigó, que ha preparado estos sermones para cada uno de nosotros. Pero bueno, como decíamos, llegamos a este final, así que quiero invitarlos para el viernes que viene, donde seguramente nos vamos a estar proponiendo un tema de actualidad que podamos llevarlo adelante con personas que nos ayuden a aprender más, a saber más, a generar esa idea de capacitarnos y de tener conocimiento, pero no para vanagloriarnos, sino para poderlo poner en práctica después y en las manos de Dios. Gracias por estar ahí. Recuerden que mañana sábado los jóvenes tienen su actividad, el día domingo la actividad de 18 horas de IPAKIP de los niños, y después el culto general a las 19 horas. Gracias por estar ahí. Dios les bendiga.